en una ocasión, en una de las reuniones que tuvimos ahí, se me acercó una hermana. Se me acercó una hermana muy alegre, muy contenta, y se puso a barrer y se puso a limpiar antes que llegaran los hermanos. Estaba atenta, ¿verdad? En las aulas, a ver si todo estaba bien. Se dirigía al pastor, ¿verdad? Al hermano anciano de la iglesia. Hermano, falta esto, falta lo otro. Y cuando llegaron los hermanos empezaba a saludarlos, a abrazarlos con una gran alegría. Al finalizar el culto, me abraza y me dice, hermano, estoy muy contento por ustedes hayan venido, porque nos visitaron. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Y yo le pregunté, hermana, ¿por qué usted siempre anda alegre? ¿Por qué siempre anda contenta? Me dice, es que no todo el tiempo soy así, pero me alegra siempre disfrutar de la comunión con los hermanos. Me encanta estar acá. Hace algunos meses perdí a mi esposo. Era evangelista de esta congregación. Para mí fue muy duro, me quebró el corazón, me dijo él. Y empezó a llorar. Empezó a llorar, a entristecerse, porque ha pasado un momento duro en su vida. Su amado esposo falleció, murió. Lo miraba todos los domingos como ministro, ministrando la palabra. Ella salía a evangelizar con él. Me decía yo, me alegraba venir con él acá a la iglesia. Me llenaba de gozo. Pero ahora en su ausencia, me prometí siempre dar lo mejor de mí. A pesar de este dolor profundo, porque ya ahora no me puede acompañar. No me acompaña más. El hermano Gonzalo nos leyó el Salmo 107, versículo 23. El versículo 23 hasta el 32 vamos a estar, no vamos a salirnos de ahí, vamos a quedarnos ahí en esos versículos. Y por favor, quiero que me acompañen. Hermanos, dice el versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Han visto sus maravillas en las profundidades. Este salmo narra, hermanos, la historia de un navegante. La historia de los navegantes, los que tomaban en la antigüedad navíos, barcos, embarcaciones. Estas personas eran diestras en el mar. Estas personas conocían, identificar muchas veces los peligros que representaba el mar. Igual también eran expertas. Imagínense, no había motores, no había mucha de la tecnología que hay ahora, pero surcaban los mares. En Santo Domingo me di cuenta del lugar, conocí el lugar donde Cristóbal Colón llegó por primera vez ahí. Y ahí está el monumento, porque ahí fue la primera vez que llegó a este continente. Y hermanos, la distancia hasta Europa es lejísimo. En la antigüedad, hermanos, había muchas veces poca tecnología, como ahora. Pero sin embargo, los navegantes eran diestros. Sabían sortear las olas, sabían manejar las naves. Sabían la manera de cómo ellos podían también sacarle un buen negocio al mar también. Negocian a través del fruto del mar. Y por eso surcan los mares. Surcan esas olas, surcan esas muchas aguas, porque saben que de ahí va a salir su sustento. Pero los navegantes que describe este salmista, son navegantes que al llegar al mar y ir hasta las profundidades del mar, se maravillan de algo. Se maravillan de la creación de Dios. Hermanos,
el mar es el simbolismo del caos. El mar es el simbolismo, hermanos, del desorden, de la oscuridad. Es el simbolismo del peligro, hermanos. Representa caos. El mar representa oposición a Dios. En el mar, hermanos, hay muchas, según la Biblia, hay bestias marinas, monstruos, leviatanes que surgen como simbolismo de que es un caos muchas veces. Muchas veces lo podemos mirar calmado, pero muchas veces de repente hay tormentas, hay caos en el mar. La primera imagen, por favor. ¿A usted dónde le gustaría estar? ¿Le gustaría estar aquí? ¿En este barco? ¿Le gustaría estar bajo una tormenta? Así. ¿Le gustaría estar, la de atrás, le gustaría estar surcando estas olas que encrespan hasta lo más alto, donde usted siente como que el corazón se le va para arriba y se le va para abajo y siente náusea y empieza, ¿no?, el caos? No sé si usted ha estado en alguna embarcación, en algún barco alguna vez. Y a veces, hermanos, cuando se surcan las olas, uno le da miedo, ¿no? Ya imagínense tormentas, ya imagínense rayos, ya imagínense grandes olas que a veces cubren los barcos, los navíos. ¿Prefiere estar acá o prefiere estar en la otra imagen? Que ya mi hija se adelantó. Y esta es una playa hermosa en Punta Cana, donde estuve en República Dominicana. Dije yo no puedo venirme de República Dominicana sino ir por lo menos un ratico a bañarme ese mar. Un mar turquesa, clarita el agua, las embarcaciones tranquilas, un cielo despejado y aquel mar hermoso que lo invita a uno a poder estar ahí en ese lugar. ¿Dónde quisiera estar ahí? ¿Dónde quisiera estar usted? ¿Ahí o en la otra? Pero ahí puede poner un restaurantito también. A veces, hermanos, anhelamos estar aquí y uno se pregunta por qué de nuevo, como navegante de esta vida, por qué de nuevo como navegante de este navío que se llama vida, que se llama, ¿verdad?, esta vida que nos ha regalado el Señor, que tenemos que transitar, a lo largo de nuestra vida, muchos años llenos de luz, tranquilidad, sosiego, pero a veces también pueden haber tormentas. Gracias. Pueden haber tormentas, pueden haber dificultades, catástrofes, muerte, peligro. Eso representa el mar. Eso representa el mar, hermanos. Versículo 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Así como el navegante va en su barco, en su navío, en el mar, tiene los sentidos abiertos. Hermanos, el navegante, el capitán y todo lo que lo acompañan en esa aventura, en ese barco, tiene los sentidos abiertos, no solamente para ver el peligro. El navegante, los navegantes que el salmista quiere resaltar, también están prestos a ver la gloria de Dios, a ver su majestad, a ver su fuerza, a ver, hermanos, tanto de el sosiego, de la tranquilidad, como del caos, a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve, la presencia de Dios está no solamente en los momentos tranquilos,
en los momentos alegres, en los momentos donde nosotros tenemos todo lo necesario. La gloria de Dios, la presencia de Dios también está, también en el caos, en la tribulación, en la dificultad, hermanos. Nosotros no podemos obviar las dificultades, las tormentas. Tenemos que ser como los navegantes, estar prestos a ver la grandeza de Dios, a respetar a Dios, a ver su gloria, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Hermanos, sabe que en esta vida, Dios sabe que en esta vida nosotros tenemos que trabajar. Así como el navegante saca provecho del mar, así nosotros también en esta vida tenemos que trabajar para llevar sustento, hacer negocios, podernos sentir alegres, contentos con nuestro trabajo, con el fruto de nuestro trabajo, hermanos. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos estar en esta vida teniendo muchas bendiciones de nuestro trabajo, de nuestro negocio. Pero si no vemos la gloria de Dios, hermanos, siempre nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber intranquilidad en nuestra vida. Siempre nosotros vamos a estar angustiados porque nunca vamos a tener una palabra de decirle, gracias Señor, tanto lo mucho o lo poco que me has proveído, veo tu gloria, veo tu gracia, veo tu amor en esto que me has dado. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, ser estos buenos navegantes, que podamos sortear estas olas llamada vida y que podamos nosotros ver la gloria en nuestra vida, tanto en los tiempos de aflicción como en los tiempos de contentamiento, hermanos. Versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Dice que suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten en el mal. Hermanos, como dijo Job, ¿acaso solamente voy a recibir del Señor lo bueno? No, también quizás tenga que recibir a veces lo malo. Pero sobre toda situación tenemos que honrar a Dios, darle gracias a Dios, hermanos. Obviamente el navegante en el mar, cuando viene la tormenta, porque quizás ahora hay radares, hay sistemas computarizados para detectar el clima y no salir en tiempos de dificultad, pero en aquel tiempo podían surcar los mares y a veces no se sabía qué es lo que iba a esperar. Entonces ellos surcaban los mares y de repente se encontraban con una gran y tenebrosa tempestad, hermanos. Dice que Dios hace subir la tempestad, se encrespa las ondas, las olas llegan hasta como en el cielo y de alguna manera trae zozobra a los navegantes, trae aflicción, hermanos. Hermanos, estas cosas son necesarias para nuestra vida. El sentir peligro, el sentir temor a veces nos ayudan a estar alertas, nos ayudan a poder aprender también del caos, aprender acerca del peligro. ¿Sí? Hace poco mi esposa, el día de ayer, en cuanto llegué, mi esposa me compartía un documental, me dice, quiero que vea este documental de la comunidad de Armero. ¿Alguien sabe lo que pasó en Armero? ¿Sí? El documentalista estaba explicando que muchas veces, ¿verdad?, recibieron alertas, pequeñas alertas, pero todos confiaban de que no iba a pasar nada. Pero ya había antecedentes anteriores, en épocas anteriores, que ya el volcán, el Nevado del Ruiz, había hecho erupción y había arrasado con pueblos.
Pero no, se hizo la ciudad de Armero más grande, era una ciudad ya, y muchos recibieron, ¿verdad?, algunos avisos, pero todos confiaban en que no iba a pasar más nada. Incluso el cura del pueblo iba por las calles, decía, confíen, quédense en sus casas, no va a pasar nada. Hermanos, la catástrofe llegó. Es increíble ver las imágenes. Es increíble ver las personas, hermanos, cómo se derretían en el lodo con el magma, ¿no?, que salió del volcán. Porque fue una masa espesa que arrasó con todo el pueblo. Prácticamente dejó sepultado familias enteras. Dice que más de 20,000 habitantes murieron en esa noche. Y muchos murieron después por las quemaduras. Hermanos, ver esas imágenes, uno vuelve a la pregunta y dice, ¿por qué? Ese por qué a veces resuena en nuestra vida. Ese por qué viene en los momentos difíciles de tempestad, en los momentos donde se encrespan las olas, en los momentos donde nos sentimos morir, en los momentos donde hay aflicción, hay pérdida de seres queridos, hay momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad. ¿Por qué? Resuena muchas veces en nuestra vida. Versículo 27. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Es inútil, hermanos. ¿Qué pasa con los navegantes? Porque entran los porqués. Muchas veces entran esos porqués y titubeamos, tambaleamos como ebrios. El salmista describe a los navegantes en estos momentos de tempestad como ebrios, como alguien que titubea, como alguien que se marea por la embestida de las olas a la nave. Y por más conocimiento que tenga el navegante, por más que conozca las tempestades que ha surcado anteriormente, por más confiados que ellos estén en controlar ese navío, controlar esa embarcación, por más conocimiento que pueda tener el navegante, muchas veces estas tempestades que surgen en el mar llamado vida son tan grandes que nuestro conocimiento, como dice el salmista, ¿es qué? Inútil. Es inútil. Es inútil. A veces ese por qué, hermanos, no tiene respuesta. Simplemente lo que debemos de hacer y lo que nos dice el Señor es confía. Confía en mí. No temas. Yo voy a estar contigo. Nunca me apartaré de ti. Nunca te dejaré. Porque yo no soy un Dios solamente de vivos. No solamente soy un Dios que solamente está con los que están en esta tierra. Soy un Dios de vivos y de muertos, hermanos. Y esa es la esperanza. Porque aunque nosotros incluso lleguemos a desfallecer o lleguemos a perder nuestra vida, hermanos, tenemos esperanza. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos esperanza, hermanos. Todo no se acaba acá. Entonces, cuando la esperanza viene en nuestra vida, cuando sabemos que el Señor va a estar en esta vida y en la venidera, entonces viene tranquilidad, hermanos, a nuestra vida. No debemos de preguntarnos quizás en ese momento por qué, sino de decir, cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres. Porque yo sé que no me desamparas, aún en este momento de aflicción. En el hospital de Armero, curioso, algo curioso pasó, según el documentalista. Bueno, por lo menos dos cosas pude detectar. Imagínense que el cementerio, ¿verdad? No el cementerio que sepultaron a los que murieron en esa noche, no el cementerio normal del pueblo, de la ciudad de Armero. Era el sitio donde no pasó el lodo.
Es decir, que en ese lugar de muertos se podían salvar los vivos y iban ahí a ese lugar, porque fue uno de los sitios que no tocó la avalancha que venía del volcán. Y otro dato curioso que me llamó la atención también es que en el hospital todos los del primer piso los arrasó todos, ¿no? Fallecieron totalmente. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban en el segundo piso. Y uno se pregunta de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Ajá, exactamente. Y uno se pregunta de nuevo, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos sí y otros no? Una de las sobrevivientes sale en el documental diciendo de que una sobreviviente, ¿no? De que una pared se le vino encima, le aplastó los pies. De alguna manera ahí pasó bastante tiempo y los rescatistas pasaron. Los rescatistas pasaron frente a ella les dijo, ayúdenme. Y le dice, no, de todas maneras vas a morir ahí, así que no te vamos a ayudar. Pues por lo menos deme algo para dormirme y para no sentir más dolor. Dice que los rescatistas le dieron porque con la pared encima en los pies no la podían, encima de ese lodo no la podían rescatar, pero la despreciaron, ni siquiera le ayudaron. Fueron los rescatistas y al regreso la volvieron a encontrar y la encontraron viva otra vez. Y le dice, no, igual te vas a morir. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? Y vuélvenos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Gracias a Dios ella pudo salir. Cuando llegó se desvaneció, llegaron otras personas a auxiliarlo, la llevaron al hospital y cuando despertó, de repente vio que no tenía una pierna. Y luego vino el anestesista, el doctor, la sedaron y cuando despertó, vio que no tenía la otra. Y ella estaba con sus prótesis ahí y decía, bueno, pero aquí estoy dando testimonio de lo que pasó ese día. Y por alguna razón, Dios me tiene acá. Hermanos, hay tempestades fuertes a veces en nuestra vida. Hay momentos duros en nuestra vida. Momentos difíciles. Una de las cosas que me han pasado en mi vida, de las muchas cosas que me han pasado, cuando tenía más o menos 18 años, estaba en mi casa viendo televisión y de repente escuché una balacera. Era tal la balacera fuera de mi casa que las piedrecitas caían en el zinc, era el zinc, el techo de la casa, y caían aquel. Yo inmediatamente, del miedo, del temor, me metí abajo de la cama, ¿no? Como cobarde, pero ni modo, tenía miedo, hermano. ¿Qué iba a hacer, verdad? De repente se calmó todo y escucho un grito. ¡Milton! ¡Milton! ¡Ayúdame! Era la mamá de mi mejor amigo, quien yo me había crecido desde los 14 años. Era la mamá de él, gritándome desconsoladamente que le ayudara. Salí de la casa y la vi a ella, fuera de la casa. Ella vivía a la par de mí, teniendo su hijo. Mi mejor amigo me quería como un hermano entre sus brazos. Mi hijo me lo mataron, Milton, me gritaba. Ayúdame. El padrastro de él sacó su carro, le ayudé a subirlo al carro y lo llevaron al hospital. Me cuenta la mamá después que le iba presionando sus deditos, ¿verdad? Como diciendo, no me sueltes, no me dejes acá. Todavía iba vivo.
pero al final en el hospital falleció. Las maras, las pandillas allá son drásticas, hermanos. Y entró mucho temor en mí. Las pandillas también conocían que también yo era amigo del muchacho. Me iban a buscar hasta el colegio, en ese momento estaba en el colegio, me iban a buscar allá, preguntándome que qué iban a hacer con la muerte de él, que qué íbamos a hacer, si íbamos a buscar venganza, como tratándome de sacar algo, a ver si yo iba a hacer algo, ¿no? Me acuerdo que el guardia de seguridad del colegio me conocía, nos llevábamos bien. Me dice: Milton, ellos son pandilleros, me dice. Después me contó, no, ellos son pandilleros. Cuando lo confrontaron a usted, cuando lo agarraron en la salida a usted, yo estaba listo con mi arma por si algo pasaba. Por si algo pasaba, yo iba a hacerlo, pero yo los iba a matar. Porque no me hubiera gustado que le hicieran algo. Pero gracias a Dios lo dejaron ir y no le hicieron mal. Me tuve que ir de ese barrio, me tuve que ir de esa zona. Y gracias a Dios no pasó más nada. Y así he pasado muchas cosas. Pero en ese momento yo era muy jovencito, tenía 18 años y me había apartado de las cosas de Dios. Y esa catástrofe hizo que volviera de nuevo a buscar ese primer amor. Y así como empecé de nuevo a ir a la iglesia, poder congregarme con los hermanos, luego me bauticé, luego conocí a mi esposa, ahí mismo, y quizás Dios usó esa catástrofe que pasó en mi vida con mi mejor amigo, me dio mucho dolor verlo de esa manera, y a su madre también, pero de alguna manera me enseñó que la vida de un navegante quizás puede durar mucho, pero también puede durar poco. El día es hoy, no sabemos el día de mañana. El navegante no sabe si va a regresar o va a llegar a puerto. Pero quizás, si tenemos fe en el Señor, hermanos, no quizás, tenemos que estar seguros que si tenemos fe en el Señor, aunque partamos de esta vida, tenemos un puerto seguro que nos espera en el Señor. Versículo 28. Miren lo que hace el navegante. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra ¿de qué? De sus aflicciones. El Señor está ahí, hermanos, que nos libra de sus aflicciones. Una herramienta eficaz de cualquier navegante de la vida. Nosotros como navegantes de la vida, de esta vida que nos ha dado el Señor, de esta misión que nos ha dado el Señor, una de las herramientas importantes es clamar a Dios. Sea lo que sea que estemos pasando, clamemos a Dios, hermanos. Clamemos de rodillas, humillados, en nuestro aposento, en lo secreto, aquí en la congregación, humillémonos, clamemos al Señor. A veces nuestras oraciones son superficiales. Cuando habla, hermano, de a veces la cena del Señor, de superficiales, que a veces lo tomamos monótono, ¿no? A veces las oraciones pasan así. Se tornan superficiales a veces. Se tornan monótonas. Y quizás Dios las escucha, hermanos. Pero cuando nuestro corazón está afligido, hermanos, y clamamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos escucha, hermanos. Y para eso sirven las aflicciones, para eso sirven las pruebas, para perseverar en esa fe, para clamar a Dios, para aferrarnos a Dios, hermanos, porque a veces el conocimiento, nuestras fuerzas llegan a ser inútiles a veces. La mamá de mi mejor amigo en sus brazos, su hijo en sus brazos, podía tener mucho conocimiento de muchas cosas,
quería salvarle quizás la vida. Y hizo lo posible por llevarlo al hospital, hermanos. Pero a veces nuestra fuerza no alcanza. A veces nuestro conocimiento no alcanza. A veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos, conforme a nuestro conocimiento, hermanos. A veces, hermanos, no confiamos plenamente en Dios. Creemos que todo lo podemos nosotros, hermanos. Hermanos, humillémonos. Clamemos a Dios. Confiemos en Él, hermanos. ¿Cómo vamos a profesar al mundo, a esta comunidad, que somos gente de fe, si nosotros no andamos en fe? No confiamos plenamente en el Señor. Hermanos, clamemos, porque Él nos libra de nuestras aflicciones. Él nos libra, hermanos. Él lo ha prometido. 29. ¿Cambia la tempestad del Señor? ¿En qué? En sosiego. Y se apaciguan sus ondas, sus olas. Se apaciguan las aguas. Jesús, el Señor, es el que trae calma a nuestra vida. Se lo demostró a sus discípulos en el mar de Galilea, hermanos. Hermanos, ese mar de caos, ese mar de tempestad, incluso ya no aparece en el Apocalipsis. El mar ya se vuelve de cristal como símbolo de plenitud, de tranquilidad, porque Dios es sobre el mar. Dios es más poderoso que esas tempestades. Dios es más poderoso que esos truenos. Dios es más poderoso que esas grandes olas. Dios es más poderoso que cualquier aflicción que nosotros estemos pasando. Dios es más poderoso incluso que la muerte, porque la muerte ya no está más en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Qué pasa después? Versículo 30. Luego se alegran los navegantes cuando ven la calma. Los navegantes se alegran, se regocijan, porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Vamos a llegar a puerto, hermanos. ¿Confía en esas palabras? Gonzalo va a llegar a puerto. Reinaldo, vas a llegar a puerto. Carlina, vas a llegar a puerto. Osvaldo, vas a llegar a puerto. 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 Vamos a llegar a puerto, al puerto que deseábamos, al puerto que nos tiene preparado el Señor. Alegrémonos, aún en medio de la aflicción, como aquella hermanita dominicana, 2 meses que su esposo se fue. Me lloraba desconsoladamente, pero a la vez se miraba la alegría, el gozo en su rostro, diciendo: yo todavía estoy aquí para servirle al Señor, para alegrarme en Él, para regocijarme en Él, para que el Señor me llene de su plenitud y de su gozo. Mientras viva, estaremos glorificando al Señor, alabando al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a hacerlos? Amén, hermanos. Vamos a llegar a puerto. Vamos a llegar a puerto, al puerto que deseamos. Él nos sacará de esas tormentas, nos librará del caos, nos librará de las tinieblas. Hermanos, confiemos, nos cuesta a veces confiar, nos preguntamos el por qué, pero simplemente el Señor nos quiere decir en esta mañana: oh navegante, confía en mí, que llegarás a puerto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de ahora en adelante? Versículo 31 y 32. Nuestra actitud debe ser esta: navegante que me escuchas, esta debe ser tu actitud. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben.
Alaba, alaba, adora, alaba al Señor, regocíjate en Él, glorifícate en Él. No sé qué estás pasando en este momento, no sé qué situación estás pasando en este momento, pero el Señor te dice, confía en mí, glorifícate en mí, alábame, porque yo te llevaré a un buen puerto. Póngase en pie. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Eres un navegante, mi amado hermano, mi amada hermana. Eres un navegante. Empecemos a surcar estas dulces aguas, pero que a la vez se vuelven caos en nuestra vida. Confiemos, amado hermano, amada hermana, en Dios, en nuestro Señor. Pase lo que pase, el Señor estará contigo. Pase lo que pase, el Señor no te dejará ni te desamparará. Pase lo que pase, el Señor te dice, te amo, te amo. Te perdono todas tus ofensas. Ven a mí, confía en mí. Yo te abrazaré y te recibiré. Oh navegante, a veces estás cansado, estás aturdido, estás afligido. Sé que va a haber tempestades, dice el Señor, en el transcurso de ese mar, en el transcurso de tu vida. Pero ten por seguro que llegarás al puerto que deseabas, al puerto de la gloria eterna. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por estar en nuestros corazones. Gracias por amarnos, por estar siempre, Señor, aún en medio de las dificultades, de las aflicciones. Aunque vengan tempestades, te queremos honrar. Aunque vengan tormentas, nos queremos regocijar. Aunque vengan situaciones que nos preguntamos, ¿por qué, Señor, pasa esto? Sabemos que somos navegantes, Señor, en esta vida y que tú estarás con nosotros. Tú estarás con nosotros hasta buen puerto. Padre, quizás hay monstruos marinos, quizás hay olas que llegan hasta los cielos, quizás hay rayos, quizás hay relámpagos que nos aturden en nuestra vida, que se torna gris nuestra vida en ciertas ocasiones. Pero pronto tú traes la calma. Tú traes la calma a nuestra vida. En ti confiamos, Señor. Depositamos nuestra confianza, nuestra fe en ti, Señor. Padre, ayúdanos, aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu fe, a proclamar, Señor, el Evangelio que nos ha sido encomendado, Señor, en nuestras manos. Con valentía, con regocijo, pase lo que pase, te serviremos,
Te alabaremos en la congregación de los santos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en cualquier circunstancia. Te alabaremos y te bendeciremos, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y en la gloria eterna. En Cristo Jesús. Y dice la iglesia, amén. Amén.